Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de The Prime Podcast. Hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante porque vamos a estar hablando de temas muy importantes que no son para nada tabú y están muy populares allá afuera. Vamos a estar hablando de motivación y crecimiento personal. Todas las personas en algún momento de su vida van a necesitar de estas dos cosas que vamos a hablar el día de hoy. Hoy no te voy a hablar nada de mercado, ni de real estate, ni de economía. No te voy a hablar absolutamente nada de eso. Voy a hablar de temas de motivación y crecimiento personal. Y para eso me acompañan dos grandes figuras que ya son parte de este panel fijo porque ya están contratados. Así que aquí van a estar. Y quiero que todos estén entretenidos, ya si estás en casa, si estás manejando, si estás en el gimnasio, donde quiera que estés. Esto es un tema que te va a gustar muchísimo porque vamos a ir desde la experiencia que tenemos nosotros. No vamos a ir desde libros, no vamos a ir desde frases de Instagram, vamos a ir desde la experiencia que tenemos nosotros como dueños de nuestro negocio, como dueños de nuestro tiempo, los cuales nos ha ayudado a nosotros a concentrarnos y no solamente a ser disciplinados, sino a concentrarnos en los esfuerzos que tenemos que hacer para crecer en este gran país lleno de oportunidades. Así que si esto es algo que te interesa, quédate con nosotros porque verdaderamente va a estar caliente. Y yo quiero empezar con un planteamiento de que es cuando ustedes verdaderamente descubrieron esto que es la motivación, el crecimiento personal, porque todos aquí venimos de Cuba, todos venimos de un país donde no teníamos tanto acceso a la información y yo creo que desde mi punto de vista, y poniéndome yo como ejemplo, yo sentía estas cosas, o sea, lo que hoy conocemos como motivación, como deseo de crecer, sin conocer cuál era el concepto o qué significaba verdaderamente el sentimiento que yo estaba sintiendo. ¿Dónde tú te empezaste a sentir motivada a hacer algo, a crecer? Por ejemplo, ¿dónde tú sentiste eso? ¿Cómo tú descubriste todo este mundo que existe, que es una industria prácticamente, lo que es la motivación personal, el crecimiento personal? Es algo. Es una industria grandísima que genera millones de dólares anualmente. Pero ¿dónde tú descubriste de que, ok, me siento de esta manera y tengo que buscar más cosas para seguir aumentando mi crecimiento personal? Yo realmente siento, y sé que es un tema un poco controversial, y antes también lo creía, aunque yo creo que todo lo que tú haces repetidamente y con disciplina lo puedes lograr. Yo siento que ese bichito al que tú le llamas crecer Ujú. y motivarse, yo lo tengo desde que era una niña. No sé si realmente todo el mundo lo ha tenido, pero nunca me he sentido cómoda en lugares pequeños. Entonces, desde niña, o sea, siempre, como te dicen, la oveja negra de la familia, o tú siempre quieres resaltar, o tú siempre estás inventando, ¿no? Ujú. Haciendo cosas que no hace la mayoría de las personas, yo creo que sí. Entonces creo que desde ese punto, ahora aceptarlo y reconocerlo en la vida adulta, de que no estás dentro de una caja donde hay mucha gente, es duro, Ujú. porque sentir que no encajas dentro de una sociedad que todas las personas piensan prácticamente iguales, ve, tengo un trabajo, haz algo fijo, tú llegas a sentir, sobre todo en el punto de la adolescencia, donde tú eres el que está mal. Entonces empiezas a hacer cosas para intentar encajar en un cierto grupo de personas. Yo fui friki, rockera, No, es lo cierto. que sea, Mickey, no sé, todas las calificaciones que había, siempre Buscando. Tiene todas las categorías. intentando buscar encajar en ese grupo, buscando esa parte de, pero yo, lo que las personas llaman motivación, y es algo que entendí ya ahora de adulta, es como esa chispita, es ese inicio, pero la motivación es simplemente instantánea. La motivación es algo que se puede pasar muy fácilmente. Entonces, tienes que aprender a saber primero hacia dónde vas, qué quieres, marcar ese plan y esa ruta y saber que no existe motivación o desmotivación clara que te vaya a ti a apartar de ese camino que tú necesitas en el momento de ser disciplinado. No, exactamente. Yo creo que las personas deben primero entender lo que son los picos motivacionales y si verdaderamente la motivación está construyendo algo en ti, porque hay muchas personas que creen que lo que están haciendo por el momento están construyendo una habilidad o están queriendo ser disciplinados en algo y verdaderamente lo que están haciendo es respondiendo a ese pico motivacional por un video que vieron, por el 1 de enero, por el lunes que empiezo el gimnasio, porque voy a hacer este nuevo proyecto y ya compré todo, pero que hasta que no compre todo no voy a comenzar. Yo creo que las personas confunden mucho lo que es estar motivados y ser disciplinados. ¿Cómo lo ves tú, Rafa, en este lado? Se empieza con lo que se tiene. Mira, voy a hablar en mi plano personal. Una de las cosas que yo decía,
me sonaban, resonaban con las cosas mías también. Cuando llegué a cierta etapa en la vida, yo vivía en modo automático, pero buscando crecimiento sin saber lo que estaba buscando. O sea, yo siempre intentaba hacer algo diferente que me proveyera un ingreso, algo nuevo, probar, buscar, a ver qué había allá, pero estaba en automático. Cuando yo vengo para este país, igual que todo el mundo, empiezo desde el punto cero, donde tú no sabes ni lo que vas a hacer y empiezas a tropezar aquí y allá, pero llega un día que yo, después de haberme superado, empiezo a trabajar para una compañía de empeños, un pawn shop. Y aquí fue donde yo descubrí que yo solamente quería trabajar para mí. Porque aún trabajando para alguien más, el formato de este tipo de compañía es que el negocio prácticamente es como si fuera tuyo. Tú estás corriendo el negocio en la compañía de alguien más. Tú administras todo. Y cuando yo empecé a vivir la experiencia esa de manipular el negocio yo mismo, de yo tener que priorizar todas las cosas para que el negocio generara ingreso y dependía completamente de mí, yo dije, esto yo lo puedo hacer para mí. O sea, yo tengo que buscar la forma de yo crearme mi propio negocio. Y esas cositas fueron agregando al deseo de no querer trabajar para alguien más. Si yo estoy haciendo esto para alguien más, lo puedo hacer para mí mismo. Y ahí fue donde yo empecé a emprender. El primer emprendimiento mío fue el negocio de la transportación. Yo estuve en el negocio de la transportación por muchos años y fue donde yo me independicé completamente a trabajar para alguien más. La primera motivación que llega es la independencia. La segunda motivación que te llega es el dinero. La gente a veces quieren tenerlo todo para empezar y no es necesario tenerlo todo para empezar. Se empieza con lo que se tiene. Cuando yo empecé con lo mínimo, con lo que podía tener en ese momento hasta que lo llevé a una escala donde yo tenía 4 camiones, tenía todo fluyendo de una manera bien eficiente y todo empezó desde la nada, desde el simple deseo de decir quiero trabajar para mí y esa es la motivación que tengo. La motivación es una cosa que tiene altas y bajas. O sea, tú no puedes depender de motivación solamente. Una vez que tú estás motivado a hacer algo, tienes que entender que eso no va a ser el motor de lo que tú vas a vivir. Tú tienes que vivir de que si ya yo sé que esto es lo que voy a hacer, tengo que tener la disciplina para ser constante y seguir haciéndolo. Cuando una persona empieza a emprender en lo que lo motiva y es constante, esa persona empieza a tener resultados. Y fue una de las cosas que me pasó a mí una vez que decidí, esto es lo que me motiva, pero tengo que ser consistente. Entendí las dos cosas y el crecimiento llegó. A mí en el plano personal mío también, por compartir, yo sí sé identificar el momento en el que yo me sentí motivado y qué fue lo que me motivó. Y eso es una cosa que tengo aquí en mi cabeza y son recuerdos que yo regreso usualmente a el punto de partida donde dije, ok, de a partir de aquí todo cambió. ¿Por qué? Porque me empecé a ver diferente, porque empecé a sentirme diferente. Algo dentro de ti empieza a evolucionar, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, un día que vi un video, disculpen, que seguramente tú lo viste, que es el video del emprendedor de Patrick Bet-David. Yes. Cuando Patrick Bet-David empezó, es uno de los videos de entrepreneurship que dura 1 minuto y 45 segundos y tiene una bola de millones de views. No. Y no dice absolutamente nada, porque todo es una escena pasando del inicio de él, como fue tocando puertas, literalmente, para buscar inversionistas, para buscar partners, y todos le cerraban la puerta. Entonces, en ese momento él entendió que el empezar es duro, ¿verdad? Pero nunca desistió de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué fue? Entendió que estar motivado al proyecto que tenía no iba a ser suficiente para crecer. Eso tenía que él crecer personalmente. Tú dijiste algo bien claro, ¿no? Muchas personas esperan a tenerlo todo para empezar. Y hay una frase muy clara que es la be, do, have. O sea, primero tienes que ser, en este caso, primero tienes que tener el deseo de tener o querer lo que verdaderamente tienes en tu cabeza. Segundo, tienes que hacer. O sea, tienes que implementar, tienes que tomar acción para que tercero, tener ya viene por consecuencia de todo lo que tú has hecho anteriormente. Tienes que entender que es be, do, have. Lo que estamos viendo en el día de hoy es que muchas personas primero quieren ser, o sea, quieren tener antes de ser. Y lo último es el ser. Sí, es como, por ejemplo, mira, en el mundo de lo que es el social media, las personas que saben que tienen que crear contenido para su negocio, se compran la cámara, preparan un rincón como si fuera un estudio, se compran las luces, se compran todo y no ejecutan, no hacen contenido. Yo fui uno de ellos. Cuando hay negocios que
saben que tienen que hacerlo, tienen un teléfono y dicen, empezamos con el teléfono. Empezamos, correcto. Porque es lo que tengo ahora y si esto funciona, voy a ir a la fase siguiente. Es como la persona que va a empezar a ir al gimnasio y nunca ha ido al gimnasio. Va, se compra ropa de gym, se compra los tenis. Pero yo creo que todos hemos estado Sí, ahí. todo el mundo ha pasado por ahí. Pero a donde yo voy es a la parte de entender de que tú no tienes que tenerlo todo para empezar. El tenerlo todo no te garantiza éxito. Pero uno lo piensa al principio, sí, porque, ¿no? sí, pero ese es el objetivo de entender eso. El tenerlo todo no te garantiza éxito. Hay que intentar, fallar. El problema es que tú vas a hacer una vez que tienes la motivación esa. La motivación es para que tú empieces. Una vez que tú empiezas, entonces tú tienes que mantenerte constante ahí. Y la motivación esa no te puede llevar a pensar de que a la parte está en que tú dices, bueno, estoy motivado a hacer esto, pero como no tengo todo, no empiezo. Es como hay personas, por ejemplo, que se sienten motivados a un tema y saben que tienen que tomar acción, pero deciden antes de tomar acción tener todo el conocimiento y estudian cursos y estudian todo al detalle, se leen todos los libros, pero no toman acción. Y mucho conocimiento con poca acción es igual a cero resultados. Sin embargo, algo de conocimiento con acción y vas adquiriendo el conocimiento en el camino, usted tiene resultados. Y es la diferencia de estoy motivado, ¿cómo voy a utilizar eso? Porque tú tienes que ser consciente de que eso no va a estar presente todo el tiempo. La mayoría de las personas no entienden de que el éxito no es eso que tú ves al final del camino, como ese mismo video que mencionaste anteriormente. El éxito es la persona que intentó, falló, fracasó, volvió a hacer, volvió a intentar, mejoró durante el proceso y aprendió que ese es realmente el camino del emprendedor hacia el éxito. Y la mayoría de las personas se quedan en la parte de lo tengo todo, quiero tenerlo todo y no lo hago. Hay otros que se quedan en la parte de arranco, pero no me salió como yo quería, entonces lo dejo, mejor regreso a lo que ya conocía. Y hay varias etapas que cruzar para tú poder saber que ya rompiste la barrera de saber qué hay más allá de ese fracaso, de ese miedo, de ese no accionar. Y siento que ahí es cuando realmente se dispara todo. Este video en realidad continuaba en el que él empezó a trabajar en sí mismo, ¿no? Empezó a creer en él, primero que todo. Evidentemente llegó a un punto donde vio que todas las puertas se le cerraban en la cara, pero no se dio por vencido. Que esto es un punto importante aquí. Aunque la motivación caiga, si tú tienes un propósito, y de eso vamos a hablar ahora, si tú tienes un propósito claro y tienes claro lo que tú quieres en tu vida, la motivación va a estar y se va a ir. E incluso no sabes si va a volver a regresar. Pero cuando el propósito está claro y la disciplina juega un factor importante, el no quitarse, el no give up, el don't give up, es lo que verdaderamente te mantiene en pie para seguir adelante. Esta persona explica durante la parte del video que empezó a prepararse él mismo. O sea, empezó a leer libros, empezó a participar en eventos, simplemente por el hecho de construirse a sí mismo y empezar con lo que ya tenía. Vino de estar buscando a que le dieran a decir, no, ¿sabes qué? Voy a empezar, voy a adquirir y voy a crecer. ¿Qué pasa después? El video lo dice, se mantuvo, no se quitó, y entonces las personas empezaron a venir a él. Y es ahí la parte donde Be Do Have juega un papel importante. Él entendió lo que quería hacer, él puso el trabajo, él puso la acción y ya las personas entonces empezaron a mirarte. ¿Qué pasa ahora mismo? Yo veo que existen muchas personas afuera con un talento increíble, pero lo desperdician por, uno, no tener un propósito claro y dos, pensar o seguir mirando el resultado, el éxito de los demás en social media como si fuera fácil hacerlo. Muchas personas caen en esta trampa. Te lo venden fácil. Yo te explico algo, no es el vender. Y te digo mi opinión en esto. Mira, lo primero es que la comparación no es la mejor regla para medir tu éxito. Todo el mundo va por caminos diferentes, todo el mundo tiene capacidades diferentes y no todos logran las cosas al mismo tiempo. Lo segundo es una de las cosas que le afecta a las personas es el apuro por tener el éxito, el apuro por tú lograr lo que tú quieres. O sea, sí, está bien que tengas ese rush, que tú quieras lograrlo, está bien, pero no te puedes estar poniendo por delante de las cosas. Cada cosa toma su tiempo, su proceso, tú vas a fallar. Muchas personas que tú ves en la vida diaria, en redes sociales, en el mundo, que lo ves con éxito ahora mismo y tú quisieras estar donde ellos están porque de cierto modo ves que la posición de ellos es lo que tú quisieras lograr. Tú no sabes cuántas veces se cayeron, tú no sabes cuánto trabajo. Tú nada más estás viendo el producto de su esfuerzo. Porque mientras están las personas en una fase de la que no son tan relevantes todavía, porque simplemente están trabajando en base
a lograr en eso no son relevantes y la gente no le presta atención a esa fase. Sin embargo, cuando ya lo logran es que se vuelven altamente relevantes. Entonces, esa parte es la que ve la gran mayoría de las personas. La parte del éxito, del logro. Él ya tiene, yo quiero eso que él tiene, pero tú no sabes lo que él hizo. Tú vas a hacer lo que te toca para que tú logres ese mismo éxito que tú quieres. Pero no es cuestión de venta o no, sino es que las personas están normalizando el hecho de que porque fulano lo hizo, es fácil, yo lo puedo hacer. Sí. So, es el tiempo que transcurre, que es el mismo tiempo que tenemos nosotros cuando vemos una película de un mendigo que les regalan un plato de comida, ese plato de comida le da energía, va al gimnasio, empieza a ir al gimnasio, lo ve un tipo y dice, oh, este tiene unos piñazos fuertes, este tipo está duro, bim bam, lo firma, lo llevan aquí, lo llevan allá, Rocky Balboa. Sí, no. Todo pasa en una escena de 2 horas, ¿right? Claro. Pero es Entonces, una historia, la gente la está historia es equivocada. más larga. La historia es más larga, la historia lleva un sacrificio mucho más allá de eso. Toma Y tiempo. hoy se ha normalizado el que el éxito de los demás tú te lo tomes o sea, tú quieres hacerlo, no te puedo decir que no quieres hacer, que no puedes hacerlo. Pero va mucho más allá de lo que la gente enseña, porque muy poca gente enseña sus fracasos. Es verdad. Casi nadie le gusta Totalmente. hablar de los fracasos. Nadie le gusta enseñar sus fracasos. A nadie le gusta decir, oye, me costó tanto, me caí tantas veces, porque esas son cosas que se mantienen en privado, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa, y en mi libro, que by the way va a salir muy pronto, es el tema de las personas que viven una vida sabiendo lo que tienen que hacer y no lo hacen. Sí. ¿Qué tú opinas sobre eso? La procrastinación. Lo más normal del mundo. Es un tema porque yo siento igualmente, estamos hablando de algo pues bien abierto y temas bien sensibles que las personas creen que cuando uno está en un punto, en un nivel, no ha pasado por ahí y para nada. So, estamos aquí para sensibilizarnos, para sensibilizar un poco de ese tema de que sí hemos estado ahí. Yo soy una full procrastinadora, pero me he obligado a mantener la disciplina. So, yo soy de las personas que me tengo que obligar a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque soy muy emocional. Entonces, a veces cuando estoy motivada, no lo hago. Y entonces ya tengo esas herramientas para buscar motivación en factores externos. Ir al gimnasio, leer un libro, escuchar algún tema en YouTube de educación, crecimiento personal, motivación, porque yo sé que lo necesito. A veces también me obligo, vengo aquí, o sea, necesito esos shots de motivación de nuevo para volver a coger el camino y realmente a veces procrastino esas cosas. Por eso, como yo lo sé, yo siento que la parte más importante de todo ser humano es el aprender a conocerse a uno mismo para poder uno llegar y crear esa disciplina, porque como dice Rafa, la disciplina o eso que la gente logra no es igual o no es lineal para todo el mundo. La parte más importante es saber reconocer y conocerte, quién eres, qué necesitas, qué te activa, qué te motiva para tú poder entonces llegar. Hay personas que son disciplinadas por naturaleza y hay personas que tienen que obligarse a ser disciplinadas porque simplemente su enfoque pues les dispersa un poco. Claro. En ese tema. Entonces yo siento que esa parte no se la debe saltar nadie, que es la parte del ser, hacer y tener. O sea, esa parte del ser no te la debes saltar si tú estás en este proceso. Igual el ver este tipo de documentales, procesos, leer libros, te va a ayudar también mucho a entender realmente el proceso. Y es muy difícil que, volviendo al tema de las redes sociales, que tú en un video de 1 minuto tú puedas entender realmente qué hay detrás de la vida de una persona. A veces lo entiendes mejor en un documental, en una película, en un libro, que te ayuda realmente a saber por todo lo que pasó una persona antes de llegar a ese punto del éxito y no ver como está ahí bien popular, lo conocido como la punta del iceberg, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas ven, pero no ven todo el proceso que logró formar eso. Entonces hay muchas personas que se desmotivan por ese mismo punto de que no saben qué hay detrás porque simplemente no se dieron el permiso de caerse, levantarse, caerse y volverlo a intentar. Y es ahí donde realmente está el problema. El caso tuyo, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es lo que tú sientes que te da? Porque ella hablaba de esos shots de energías. ¿Qué es lo que tú sientes que a ti verdaderamente te activa? Porque yo sé que tú eres una persona que consumes bastante información. ¿A ti te motiva más ver una película? ¿A ti te motiva más ver un video de estos emocionales, motivacionales? ¿O simplemente leer un libro? ¿O tú eres de los tipos que
paras delante del espejo y dices, ¿sabes qué? Soy suficiente, todo eso es bullshit, deja a un lado y vamos para adelante porque hay que echarle para adelante a la vida. No, mira, en el caso mío, yo no soy ni del documental, ni de la película, ni el boost mío para hacer algo viene como le llega a muchas personas. El que tú te paras frente al espejo y te dices a ti mismo, estoy perdiendo tiempo. Incluso en ocasiones que como todo emprendedor le pasa a toda persona que está en el negocio, a todos le pasa lo que tú no lo ves. Hay unos días que tienen estoy perdiendo tiempo. Sí, y sientes que no te estás quedando atrás, pero sientes que te falta algo más. Son días de realización. Son días que tú dices, ¿qué tengo que hacer para ir al next level? Y esa es la charla que me doy yo mismo para decir, tienes que seguir. Sí, yo consumo contenido. Yo consumo contenido mucho de charlas de personas que están haciendo lo que yo quisiera lograr, de personas que están a la par con lo que yo hago. Veo a las personas que están allá afuera logrando cosas, me motiva. Si estas personas pueden, yo puedo hacerlo también. Esto es una buena idea para aprender. Personas que son peers míos del negocio, que también están haciendo lo mismo, los escucho para ver qué están haciendo ellos y digo, tienes razón, tú sabes, otros puntos de vista. Pero en realidad para mí mi motivación es la parte donde yo me analizo, recalibro, digo, esto es lo que tengo que hacer, estoy perdiendo tiempo en esto, tengo que implementar aquí, tengo que implementar acá. Sí, pero evidentemente hubo un momento en tu vida en que tú encontraste de que tienes que hacerlo sí o sí. O sea, tú encontraste verdaderamente el propósito de lo que tú querías y eso fue, y la pregunta es, ¿fue encontrar el propósito lo que te hizo reestructurarte a poder mirarte en el espejo y decirte, ¿sabes qué? Estoy descifrando de que estoy perdiendo tiempo. Por supuesto, mira, te voy a enseñar algo. Yo, a veces tú empiezas en un negocio y tú haces el negocio porque sabes que proyecta ingresos, porque da dinero. Y el dinero se vuelve la motivación del negocio, porque vamos a hablar claro, queremos crecer, pero todos queremos tener plata, queremos hacer dinero. Y si el negocio ese, para mí, como era el negocio de la transportación, era un negocio que generaba ingresos, me gustaba, pero no era mi pasión. Y no es lo mismo estar generando ingresos en lo que te da dinero, pero no es tu pasión, que generar ingresos en lo que a ti te gusta. Y a mí lo que me gustó desde que entré en el mundo fue el real estate. A mí me gustó, me fascinó. De las personas que escuchaba, tú escuchas a todo el mundo, real estate, real estate, real estate, real estate, real estate. Y en el real estate encontré dos cosas importantes. Emprendimiento, crecimiento, superación para conmigo mismo y dinero. Y esas cositas se volvieron no solamente la energía para yo buscar crecimiento, se volvieron mi pasión, se volvió lo que yo de verdad quería. Y tu estilo de vida. Es un estilo de vida, completamente. Entonces, cuando tú logras juntar, hacer de lo que a ti te gusta, hacerlo tu forma de generar ingresos, tu forma de crecer, tú te sientes a gusto todos los días haciendo eso. Y entonces es ahí donde la motivación cumple su papel, pero la disciplina se te vuelve, se vuelve un key. Un key. Porque ahora mismo en el caso mío, yo no me veo un día de mi vida haciendo algo diferente que no sea real estate, negocios, transacciones, ventas. Si tú quieres hacer dinero, tienes que aprender a vender. Y esa motivación se volvió mi trabajo, mi disciplina, mi día a día. Y para mí es tan sencillo como pararme frente al espejo y decirme, ¿qué estoy haciendo mal? Esta semana perdí tiempo en esto, tengo que hacer esto mejor, tengo que implementar esto otro, recalibro, empiezo y sigo. Incluso a las personas que están en niveles mucho más allá, en ingresos mucho más grandes, en emprendimientos y negocios mucho más grandes, tienen esos días. Y si tú aprendes a tener esas conversaciones contigo mismo, tú empiezas a recalibrar de forma en que vas en camino al crecimiento. En el caso tuyo, yo sé que tú has pasado por varias industrias. Hay un podcast que hicimos tú y yo hablando un poco más a lo personal. Y no quiero que vayas a lo que es al plano personal, pero sé que estuviste en la industria, por ejemplo, de la gastronomía aquí cuando llegaste a este país. En Cuba querías ser actriz. Te gustaba todo lo que es esa parte, que la tienes ahí. En Cuba todo el mundo tiene su buena artista. Sí. No, porque es que tienes que ser artista para... Yo en Cuba hacía pistas, era productor. ¿De qué? DJ. No, música. Por eso lo conocen como Rafa DJ. DJ Rafa. Pero tú entraste a este país, estuviste en varios sectores, entre ellos la gastronomía, que es un sector bastante difícil y es un sector que aquí genera bastante ingresos. Tú podrías haber optado por, ¿sabes qué? Yo estoy dentro de la industria de la gastronomía. Lo próximo que voy a hacer es abrir quizás mi food truck y después voy a abrir mi restaurante. Sí, lo pensé. Yo me imagino que lo hayas pensado porque todo el mundo piensa desde el momento en que se encuentra. Desde el momento en el que está, ¿me entiendes? Claro. Pero aquí porque ya hablamos de propósito y lo segundo que quiero añadir, y por eso quiero tocarte en este tema, es el entorno en que te encuentras. ¿Cómo tú
manipulaste tu entorno a que no fuera gastronomía y terminaste en real estate? ¿Había alguien dentro de tu entorno familiarizado con el tema de real estate en este país? Porque cuando yo veo la historia de las personas que llegan al punto de entrar en el negocio de real estate, ya sea como gente, como inversionista, como lo que sea, es porque alguien dentro de su núcleo o de su entorno lo practica. Entonces, ¿cómo tú llegaste o cómo tú saliste de lo que es la parte de gastronomía a entrar a real estate? En mi caso, para nada. Mi inspiración es intrínseca, por así decirlo. Yo no conozco a nadie que haya tenido real estate. De hecho, ni nadie que es realtor en mi familia, ni nadie que tenga que ver con ese mundo, ni me rodeaba de absolutamente nadie que tuviera que ver con esta rama. Yo simplemente, y volvemos, hay un punto que Rafa tocó ahorita que a mí me llamó la atención y me hizo pensar en que solamente tampoco de la pasión se vive. Porque si tu pasión no tiene la capacidad de generarte dinero para tú poder vivir... Entonces es un hobby. Es un hobby, o sea, no es algo a lo que tú realmente te puedas dedicar. Correcto. Entonces yo pasé mucho tiempo tratando de encontrar esa pasión, ese boost. Me metí en muchísimas cosas que realmente perdí muchísimo dinero, no les puedo decir, desde trading, diferentes habilidades, taxes, crédito, diferentes negocios, siempre la rama financiera porque era lo que me gustaba, estaba estudiando contabilidad. Entonces, salí del mundo de la gastronomía, que es el mundo del servicio, de hablar simplemente por mi niño. Yo cuando tuve a mi hijo, yo dije, esto me gusta, pero es un mundo que lleva trabajos de noche la mayoría de los turnos, fines de semana. Nunca podía estar en cumpleaños y actividades familiares. Para mí estaba bien mientras era yo sola. Pero ya una vez que tienes una familia, tú dices, tú realmente te quieres perder todos esos momentos importantes por unas propinas. Porque tampoco es como el gran dinero que la gente piensa. Te alcanza para vivir cómodamente, pagar tus biles. Sí me alcanzaba. Pero no era como ese punto al que yo quería llegar. Yo un día vi un anuncio en redes sociales. De un evento de inversión. ¿Aquí en Tampa o estabas en Miami? Aquí en Tampa. Yo vi un anuncio en redes sociales de un evento de inversión y yo le dije a mi esposo, vamos para allá. Y él me siguió sin tan siquiera saber, ni tener idea, ni tener noción. Nos habíamos acabado de comprar mi primera casa. Inversiones en real estate. Inversiones en real estate, correcto. Estamos hablando trading ni nada. No. Okay. Ya esa parte ya había pasado. Ya había pasado. Ya había pasado el trading, toda esa parte. Entonces, vamos a ese evento. Compramos un curso, by the way, que fueron unos $25,000 aproximadamente, que no teníamos. O sea, nosotros nos endeudamos con 8 tarjetas de crédito para poder pagar ese curso porque yo sabía dónde yo quería estar. Ahora, el camino es más difícil de lo que otras personas allá afuera uno puede ver realmente en otras personas. Ahí llegamos realmente, nos endeudamos. Pasamos los peores momentos de la vida, realmente con una casa, un niño pequeño y miles de deudas en ese entonces. Y yo le dije, mira, dame 5 meses porque yo lo único que necesito es colarme. Entrarle. O sea, yo lo único que necesito es entrar porque yo sí creía en las habilidades que yo había podido potenciar hasta ese momento. Y así lo hice. O sea, empecé a creer en mí, empecé a encontrar negocios. Yo era la que me dedicaba a encontrar los negocios y encontraba entonces dentro de la comunidad el capital, o sea, los inversionistas que podían ayudarme a apalancar ese negocio y así fui creciendo. Pero la parte del ser, de trabajar en ti, de aunque no sea nada cercano a la idea que tú tienes de lo que es llegar al éxito, es muy importante saber quién tú eres, creer en ti y en tus habilidades que has potenciado y nunca dejar de buscar crecimiento, ya sea en esa industria o en cualquier otra. De ahí de nuevo regresé a la nada, regresé a lo que es la parte de, lo que me gusta realmente, el coaching y el crecimiento personal. Realmente muriéndome de hambre, por así decirlo. No había ningún tipo de facturación en casi 2 años. Luego de todo lo demás, que no, si quieren saber la historia completa, pueden ir a buscar el podcast con Capestany para no entrar mucho en ese punto. Pero sí hubo muchas caídas. Sí hubo muchos momentos en los que tuve que reestructurar realmente qué quería. Una vez que conocí el real estate, luego apalanqué la parte del coaching y la parte de las finanzas, yo dije, es aquí.
Tiene Es que aquí funcionar. donde yo voy a sentar mis bases y aquí voy a quemar mis barcos porque no existe otra industria en la que yo pueda potenciar todo lo que yo realmente soy. El enseñar, el saber, la economía, el transformar, todo lo que yo realmente he construido todo este tiempo, lo encontré aquí en Real Estate. Pero me costó muchos negocios, muchos intentos, muchas pérdidas, muchas fallas, y todas las fallas en este país en intentos, y ustedes lo deben saber, se traduce en pérdida de dinero. Yep. Dinero y tiempo, porque intentar es invertir. Invertir y fallar es tener que empezar de cero en todos los aspectos. Yo digo que más que también, o sea, propósito es sumamente importante. Tener el inicio, el propósito, conocer lo que tienes, la disciplina implementada dentro de ese mismo propósito, que no es motivación, es disciplina. Es, ok, tienes un pico de motivación, perfecto. Tienes que tener disciplina. El entorno que te rodea, porque ahí mismo cualquier persona de tu entorno, de tu familia, que son los primeros que se plantan contigo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Deja la bobería, lo que estás haciendo, ponte para esto, que hay que producir dinero, que hay que pagar biles, que mira lo que te estás metiendo, que esto y que lo otro. Que Sí. me imagino que los tuviste, Total. pero supiste maniobrarlo, supiste llevarlo a tu entorno. Pero no quiero dejar de lado la parte de la energía. La energía que se le tiene que poner a un proyecto, a un emprendimiento, que nadie ve, que nadie entiende, que solamente tú que te levantas temprano sin reloj, sin alarma, porque sabes qué es lo que tienes que hacer, porque entiendes que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, porque sabes que no hay horas. Mira, ahora mismo nosotros estamos grabando, este es el segundo podcast del día que estamos grabando, son las 9:40 de la noche, hoy, jueves, y estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, entendemos, por eso quiero ponerles el ejemplo de nosotros que estamos acá, ¿ves? No se está grabando por la mañana, se está grabando, este es el segundo del día, y porque entendemos ese principio. Tenemos un propósito claro. De hecho, ellos son los dos coaches, dos de los coaches de Home Prime. Y nos sentamos y tenemos claro cuál es el propósito que queremos nosotros acá en la compañía. Tenemos visión alineada, tenemos metas de crecimiento muy alineadas. Y eso es lo que hace que un equipo verdaderamente sea invencible. Que todas las personas que participen estén alineados en la misma visión y estén luchando por el mismo propósito. Aquí estamos hablando de eso. Estamos hablando de inversión de energía. Esto es energía que estamos invirtiendo nosotros aquí. Y muchas personas dejan de lado no voy a invertir tanta energía en esto porque no va a funcionar, o voy a simplemente utilizar este poco de energía, y lo vemos diariamente en esos agentes, por ejemplo. Y dije que no iba a hablar de agentes, pero siempre tenemos que caer ahí. Tenemos el porque ese es el ejemplo. tema de nosotros. Hablando de los agentes que creen que van a entrar a la industria de real estate para ser part-time. Ahí tú no solamente estás invirtiendo energía en parte, sino que estás invirtiendo tiempo en parte. O sea, Todo o nada. ¿cómo juega el factor tiempo-energía, gestión del tiempo e inversión de energía dentro de un proyecto para que un proyecto verdaderamente sea exitoso? Mira, con respecto a eso que tú decías, yo voy a dar como en forma de consejo. Primero que todo, tú tienes que saber hacia dónde tú vas. ¿Qué es lo que tú quieres? La meta tiene que ser clara. Propósito. No es yo quiero ir para allá. No, hasta dónde tú quieres llegar, qué tú quieres, tiene que ser clara y definida. Tiene que tener límite de tiempo. Límite de tiempo, porque lo que tú le pones un límite de tiempo, sabes que tienes este periodo para lograrlo. Lo que tú dices, quiero llegar allá, cuando llegue, puedes llegar en 1 año, en 2, en 3. Sin embargo, tú dices, yo quiero llegar hasta esto a final de año. Esta es mi meta para este año. Está definido que tú, antes de que se acabe el año, quieres lograr esto y sabes lo que quieres. Segundo, tú tuviste muchos emprendimientos y eso define claramente esto que voy a decir ahora. Eso lo dije temprano cuando estábamos charlando. Get rid of the shiny objects. Deshazte de las cosas que brillan. ¿Qué quiere decir eso? A veces tú tienes un emprendimiento que quieres lograrlo, pero mientras estás en ese tienes 1, 2 y 3. No es saludable para que logres la meta real que tú quieres lograr. Tienes que deshacerte de las cosas que te gustan, pero no son las que te van a llevar a lo que en verdad tú quieres, y enfocarte solamente en la que tú quieres. Y la otra es ser consistente. Eso no falla. No te Total. puedes quitar. No puedes esperar el éxito o el logro de eso que tú quieres de un día para otro. Toma tiempo, hay recaídas, hay baches, hay momentos en que sientes que no lo estás logrando, hay momentos que tú te cuestionas si en sí es esto, pero tú tienes que saber que eso es muy normal, que tú solamente tienes que mantenerte en la línea de pensamiento que creaste en el principio, ser consistente y no quitarte. Los que no se quitan son los que logran tener resultados. Los que son impacientes terminan dejando las cosas justamente donde estaban ya casi a punto de lograrlo. Pero hay veces que no es. Y en mi caso,
todos los emprendimientos que había hecho hasta ese momento no eran. O sea, por una cosa o por otra. Tú te deshiciste de los shiny objects para lograr lo que Exacto. tienes hoy en día. Correcto. So, todo eso que tú... Yo soy todo o nada. Distracción. Que tú en ese momento tú no sabías cuál era el camino y decías esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso. Quiero pero todos estos son por si acaso. Es como que tú automáticamente en muchas ocasiones estás viendo varios emprendimientos por si uno fracasa. No, en mi caso no. Eran uno a la vez. O sea, yo lo quemaba hasta que no daba más. Pero, y ¿sabes? luego iba al próximo y Pero, así. no tenemos tiempo de perder tiempo. Correcto. Y entonces eso no lo entendemos hasta que llegamos a cierto momento. Sí. Si tú te das el lujo de perder tiempo, entonces estás perdiendo... El activo más valioso que tienes no, de ese emprendimiento y de todos. El activo más valioso, estás perdiendo la capacidad de lograr las cosas en el tiempo y forma que quizás puedes lograrlas. Y eso es lo que pasa cuando ya tú estás definiendo claramente la meta. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a lograr. Y entonces ahí es donde tú dices, bueno, si es esto lo que quiero, si es esto lo que quiero lograr, entonces esto tiene que ponerse en pausa, hay que guardarlo en el baúl de los hobbies. Total. Esto no es lo que voy a vivir de eso, tengo que enfocarme en esto. O sea, la energía es un monto que le toca a cada cual. Y si Sí. tú le empiezas a dividir en cosas, te toma más tiempo llegar a los lugares. A veces ni siquiera llegas por eso. Por eso es que te estoy diciendo de que esas definiciones que te di, esos consejos que yo di, son esenciales para hablar las cosas. Te lo habla una persona que tengo una variedad de cosas que me gustan hacer. La edición de video, las cámaras, me gusta hacer live en TikTok, live en Instagram, me gusta hacer producción musical. O sea, me gustan tantas cosas que yo me he inclinado, otros negocios en los que me he metido. Yo estuve en trading también, yo he hecho trading. El negocio de la transportación me fascinaba porque sabía sacarle billetes. Yo estuve en un negocio también de ventas de carros, los dealers me fascinaban. Yo estuve en ese negocio y le saqué provecho, pero me robaban de mi tiempo porque yo los hacía por dinero. Emprendimiento, dinero, resultados monetarios. A todo el mundo le gusta el dinero, esa es la realidad. Los emprendimientos se hacen por amor, por pasión y por remuneración monetaria. Pero cuando yo encontré, esto es lo que yo quiero, me apasiona, yo disfruto todos los días lo que estoy haciendo. Incluso lidiando con situaciones complicadas y difíciles que se lidian en esta industria, yo me siento contento de hacerlo todos los días. Hay clientes que me llaman a veces en una situación y me dicen, Rafa, me da pena que tuvimos que pasar por esto. Y no te preocupes, yo feliz, contento. Este es mi negocio. Total. Yo estoy feliz de lidiar con esto. Eso lo vemos todos los días, ya te digo, en la industria que nosotros estamos y el nivel de negocios que nosotros manejamos, las personas que nosotros guiamos, porque al final del día lo que somos guías financieros de una población completa de afuera que está deseando comprar su próxima propiedad, nos damos cuenta que lidiamos constantemente con estos temas. O sea, tú lo decías bien claro, si no es algo que verdaderamente a ti te apasiona, no lo vas a hacer de la manera correcta, porque lo vas a hacer por dinero. Yo veo muchos agentes que entran a esta industria por el tema de dinero y son los primeros que fracasan. Esto te tiene que gustar, esto te tiene que apasionar. Al igual que cuando tú quieres una casa, si tú eres cliente de afuera que estás viendo ahora que te apasiona una casa, ¿qué te detiene para hacerlo? ¿Qué te detiene para buscar la información correcta? Para eso están todos los medios creados, para que tú entiendas que lo primero que tienes que tener es el deseo de querer hacer esa inversión, de comprar esa propiedad. Con los agentes pasa lo mismo y lo veo constantemente, que no entienden que hasta que esto no se vuelva su pasión, que hasta que esto no se vuelva más que pasión, yo le llamo obsesión. Tú tienes que obsesionarte. Yo estoy obsesionado. obsesionado con esta creación que a la misma vez se convierte en creación de todos nosotros al mismo tiempo, porque todos estamos jalando el mismo carro hacia adelante y a seguirlo creciendo y a seguir montándole trailers atrás. Y al final del día entendemos de que un negocio se construye primero por las bases, por supuesto. Pero las personas que tú agregas a tu equipo cuando tienen, es que lo tengo que volver a decir, cuando las visiones se alinean, y esto lo digo nosotros en forma de partner, en forma de team, pero en tu casa, cuando tu pareja, cuando la persona que está al lado tuyo, se alinea con tu visión, o tú te alineas con la visión de tu pareja, le ponen los dos la energía correcta, le gestionan el tiempo correcto. Gestionan el tiempo, estoy hablando de que lo que tienen que hacer lo hacen. Sin pero, sin excusa y sin nada. Créeme que las cosas en su vida, en su negocio, en sus proyectos, les van a salir más grandes de lo que ustedes piensan. Más grandes de lo que ustedes piensan. Pero tendemos a caer en el desespero de ver el resultado mañana, de esperar el resultado el fin de semana, porque tenemos esa conciencia de que si no lo hago, si no tengo resultados pasado mañana, no funciona.
No, señora, las cosas toman tiempo y hay un proceso. Y el proceso, como tú decías, Rafa, para todo el mundo no es igual. No es igual. Tenemos que entender eso. No es igual. Tu proceso, tu camino, tus piedras, tus baches, tus obstáculos, tu punto de partida, no es igual al del otro. El crecimiento es en espiral y hay muchas veces que las personas lo ven en horizontal. El crecimiento es en el espiral. Puede que tú vuelvas al mismo lugar donde estabas antes cuando empezaste y vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿sabes qué? Volví al mismo lugar, pero ya no soy el mismo. Ahí es donde verdaderamente las cosas cambian. Y ese momento en que tú cambias, en que tu ser cambia, en que tu conciencia cambia, es cuando te vuelves imparable. Estábamos hablando más temprano que el camino del emprendedor no es ni así, ni así, ni así. El camino del emprendedor es así. Y hay un dibujito que a mí me gusta mucho, que es el tema ese que estabas tocando ahora, que es el tema de los niveles de conciencia. So, tú puedes volver de nuevo a la misma situación que tuviste hace un año, pero no vas a tener el mismo nivel de conciencia de ese momento. Y hay algo que experimentamos todos los emprendedores y de lo cual me gustaría hablar porque es un tema que sí o sí nos ha tocado y es ese famoso síndrome del impostor, donde no nos creemos ni nosotros mismos lo que estamos intentando proyectarle al mundo. Sentimos que el ser es un título, un diploma, un reconocimiento. Y pasa en todas las industrias, ¿no? Vamos a decir ese médico que estudió 8 años y todavía no se cree que es médico porque ni tan siquiera ha escrito esa primera receta, ha cogido ese primer bisturí, ¿no? Y es como esa parte donde ya tú empiezas a dejar de estudiar y empezar a actuar. La teoría es la que te va a dar a ti, la que te va a dar a ti esa confirmación de yo sí puedo. Tú puedes decir yo sí puedo, muy motivado, muy frente al espejo, pero hasta que tú no te demuestres a ti mismo que yo sí puedo, eso es como un shot de vitaminas directamente al cerebro, donde tú dices, yo no solamente lo digo, yo no solamente lo siento, yo no solamente lo creo, yo sé y tengo la certeza de que yo lo puedo hacer. Y hasta que tú no tengas esa certeza, no te quites. Yo se lo digo a todos los agentes, no te vas a creer que eres el agente inmobiliario hasta que no tengas la capacidad de llevar a un cliente a cerrar esa primera transacción. Tú mismo no te vas a creer el pararte afuera frente de una cámara y decirle a las personas, yo soy agente inmobiliario, hasta que tú no te veas como un agente inmobiliario y luego de que te veas logres realmente cerrar esas primeras 2, 3, 4, 5 transacciones que ya te posicionan en yo sí sé de lo que estoy hablando, yo sí sé lo que estoy haciendo. Porque ese principio es bien duro cuando no te lo crees y cuando no tienes la certeza o las bases que respalden eso que ya tú estás diciendo que eres, pero que allá afuera todavía no se ve. Hay una magia cuando se logra ese primer closing, ¿eh? Hay una magia cuando pasas el examen de real estate, ya entras con un broker y recibes ese primer cliente y haces todo el proceso. A unos les toma más tiempo que a otros, pero quiero conocer ustedes desde los puntos de vista de ustedes, ¿cómo fue la experiencia de ustedes con ese primer cliente? O sea, que ahí es donde el síndrome del impostor se le cae la careta completamente porque ya sabes que puedes generar ingresos de algo que verdaderamente te apasiona. O sea, a mí me sucedió y yo no me lo creía. Incluso con el cheque ya depositado, que recuerdo exactamente cuánto fueron, $4,100. A mí nunca se me olvida esa primera comisión mía, $4,100. Y sentí algo tan profundo que fue si esto yo lo hice y lo puedo replicar, esto no tiene límites. Esto no tiene límites. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se sintió esa magia de hacer ese primer cierre? Yo siempre he sido muy creerme, por así decirlo, muy fake it until you make it. Y ya te digo, todos practicamos eso. de todo ese background, mi primer cliente nunca supo, ni sabe, ni sabrá que fue mi primer cliente. Porque yo realmente puse historias en WhatsApp, me empezaron a escribir amigos, familia. Volvemos, ya yo venía de la industria de las inversiones, ya yo sabía cómo funcionaba el sistema. O sea, no me sentí una impostora hablando de ese tema. Vamos a decir que por el background dominaba fue un poco más sencillo. Claro. Sí, dominaba mucho contratos, todo. Yo misma buscaba mis propios negocios. Hoy estaba hablando por la mañana con los agentes del entrenamiento de eso, buscar propiedades fuera del mercado. Yo nunca encontré un agente de bienes raíces que pudiera
lograr hacer las ofertas que yo quería hacer, $50,000, $100,000 debajo del precio del mercado. Un realtor me decía que no, que eso no se podía hacer. Entonces yo tuve que aprender a yo misma buscar el realtor. Recursos. Entonces yo misma me representaba como compradora e inversionista en ese entonces. Entonces ya tenía más bien conocimiento de eso. Pero ese o sea, vamos a llevarlo saliendo del real estate a la primera vez que uno hace algo. So, la primera vez que uno hace algo, siempre está ese miedo, el qué dirán, el me dirán que no, me dirán que sí, cómo saldrá esto, quién va a creer en mí ahora que estoy empezando. Y uno tiene como mucho ojo en esas cosas. Y realmente la persona que más cree en ti, y es duro decirlo, pero las personas que creen en ti en ese inicio son personas que no vienen de tu entorno directo. Y eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir todos, que decidimos emprender. Siempre esos primeros clientes, esas primeras personas que creen en ti, puedo decir que muy pocas veces viene de ese círculo interno. Casi siempre son personas que conocidas o más o menos, o gente que no viene contigo desde cero. Y esa fue realmente mi primera experiencia con un cliente. Nunca supo que fue mi primer cliente. Pero como tú dices, siempre estaba, yo todavía no había cerrado esa transacción y yo estaba diciendo, ¿cómo consigo el próximo cliente? ¿Cómo yo puedo hacer que este sea un negocio rentable y no simplemente sentarme a esperar un referido, un mensaje que me traiga? De ahí vino, bueno, toda la otra parte del marketing y todo lo que ya trabajamos y sabemos que fue desde los inicios. Lo hice porque yo dije, yo necesito que este sea mi negocio y que esto funcione para mí 100% desde hoy. No quiero esperar 6 meses, no quiero esperar un año. A veces sí esperamos como esa parte inmediata, pero si ya tú tienes el plan y sabes lo que tienes que hacer para lograrlo, no esperes el momento perfecto para hacerlo. En ese punto hice lo que siempre había hecho, o sea, ya tenía experiencia en endeudarme para hacer lo que tenía que hacer para lograr lo que quería lograr. Pero sin esas experiencias pasadas, yo no creo capaz que me hubiese atrevido a hacerlo de esa forma. En el caso tuyo, porque también hay un podcast anterior con Rafa, donde Rafa cuenta su vida prácticamente. Rafa es un tipo con carretera. Vamos a decirlo así. Muchas experiencias vividas, tanto en Cuba como aquí. Tu llegada a este país es algo épico como todo inmigrante. Pero tú nos hablaste de una experiencia que tú tuviste, pero del lado de comprador-vendedor. Porque compraste tu primera casa, viviste la experiencia completa. Yo fui mi primera transacción. Exacto. Pero déjame contarte algo para que tú veas que la gente a veces no todos tienen la suerte de empezar como cuando tú empiezas aquí en Home Prime, que tú tienes toda una cantidad de conocimiento, de meetings para enseñarte, de escuelas online, de recursos que casi nadie los ofrece. O sea, vamos a ser realistas. Yo entré en un brokeraje diferente, un brokeraje que era diseñado para realtors que ya sabían. Ahí es un brokeraje donde el coaching es mínimo porque está diseñado para el que quiere estar ahí, hacer su negocio y no está buscando nada de esto de crecimiento, simplemente pegar tu negocio. Mi primera experiencia aprendiendo a llenar un contrato fue: siéntate, te voy a hacer una sola explicación, apunta, si no aprendes no me preguntes nada. Ese fue mi primer entrenamiento y el único. Y después me encaminé a buscar mi casa. Llené las formas, cometí errores, mandé formas, me dijeron esto está mal, míralo para atrás, para aquí, para allá, para adelante. Pero logré hacer la transacción yo solo. Una vez que yo cerré mi casa y yo fui a mi casa solo, mi casa es una casa bastante amplia, tenía un espejo bien grande, me paré frente al espejo con las llaves de la casa y el folder del cierre y dije, lo hiciste. O sea, Ahí hay algo. O sea, lo hiciste, o sea, qué bien, ¿entiendes? Y después decía, ¿después qué? ¿Entiendes? ¿Después qué? Y es ahí donde yo me doy cuenta de que a veces tú tienes que definir, me gustó lo que había hecho, pero yo todavía tenía un negocio de camiones que me producía dinero. Y entonces decía, esto da dinero, pero ¿cómo yo busco un cliente? O sea, ¿de dónde yo saco un cliente aquí? O sea, ahora yo fui mi cliente y ¿ahora qué? Sigo poniéndole energía a la industria de la transportación, que era lo que estaba en un momento que estaba produciendo bastante plata. O sea, era un momento de oro, ¿no? Hay veces que tiene altas y bajas, en ese momento era un momento excelente. Entonces tú cuestionabas el salirte de ahí para ir a hacer billete en otra cosa nueva. Me llega un referido de la industria que me da la confianza de que ayude a su hijo. Y
saco plata de nuevo, sale súper bien la transacción, ya yo solo hice todo solo, me salió bien, tuve que aprender por mi cuenta. Yo no tuve la universidad, yo quisiera haber empezado con todo lo que tienen aquí los Realtor hoy en día. Y después que yo... Hubiese sido así como ese avión que acaba de pasar. Así mismo. Cuando yo logro eso de nuevo, digo, tengo que buscar la forma de replicarlo. Sigo pensándolo. Y es ahí donde me aguanto las redes sociales. Digo, voy a empezar a hablar de real estate en mi red social. O sea, voy a hablar de real estate. Hice videos que yo le digo a la gente, haz el video. O sea, ya todo el mundo habló del préstamo de FHA, yo voy a hacer el mío. Ya todo el mundo habló del préstamo convencional, yo voy a hablar el mío porque yo no he hablado. Todo el mundo habló, pero yo no soy todo el mundo. Y empecé a hacer videos de real estate. Empecé con un house tour, empecé con esto, ayudé a un amigo que se estaba relocalizando y empecé a mostrar todas esas cosas que yo hacía de real estate en redes sociales. Y es donde empiezan a llegar los clientes, empieza a llegar el conocimiento, empieza a llegar situaciones que yo no sabía cómo lidiar con ellas porque eran complicadas. Y ahí fue donde me adherí a un equipo de poder hacer real estate para poder llevar el negocio. Y llegó un momento que fue donde yo dije, get rid of the shiny objects. Si tú lo que quieres es real estate, tienes que soltar esto otro. Y tomé la decisión de soltar el negocio de la transportación y poner toda la energía real estate. Y aquí estamos hoy en día. Exacto. Logros, cierre, vivo de esto completamente. Es mi pasión, es mi día a día. No tiene horario. El real estate no es un trabajo de 8 a 5. El real estate es un trabajo de 24/7. Pero no se siente como trabajo. No se siente como trabajo porque estoy haciendo lo que me gusta. Y encima de eso, en el real estate, cuando una persona empieza enfocado en el dinero, se le hace difícil lograr cosas. Pero cuando tú te empiezas a enfocar mejor en el proceso y olvídate el dinero viene solo. El dinero va a ser la consecuencia del buen enfoque que tú le estás poniendo a lograr las cosas. La consistencia esa de no quitarte. A todos le llegan, pero a todos los que se mantienen ahí, constante. Yo observo a realtors más nuevos que han empezado, que son extremadamente consistentes. Y llega un momento que tú empiezas a ver el primer cierre, el segundo cierre, y eso te da satisfacción de decir, esa persona es consistente, lo está logrando. Igual que hay otros que no tienen cierre, no logran, pero no son consistentes. Están hoy haciendo algo, mañana no lo hacen, después le dedican energía al otro trabajo y le sacan el pie a este y al otro y así no lo vas a lograr. No es el formato para tú lograr las cosas. Y muchos incluso saltan de un lugar a otro pensando que es el lugar, pensando de que no es el lugar, eres tú. A veces no es el lugar, porque a veces hay lugares que te dan todas las herramientas y tú te vas a otro lugar pensando que es el lugar, no. Tú eres el responsable de tu resultado, no el lugar donde tú estés. Todo está en dependencia de lo que tú seas capaz de lograr. Es como las personas que pagan cursos, que pagan mentorías y piensan que porque pagaron un curso o una mentoría, el éxito está garantizado. Total. No funciona así. El éxito, una mentoría, el tú adherirte a cierta oficina de real estate, no garantiza tu éxito. El éxito garantiza qué tanto tú estás dispuesto a hacer para lograr lo que tú quieres. Y aquí tenemos ejemplos prácticos. Mira, yo puedo traerte el más reciente que verdaderamente me conmueve a mí como broker, porque cada vez que yo como broker le doy un consejo a un agente y veo que un agente lo practica y tiene resultados, eso es como que en el backing es like, damn, le funcionó, ¿no? Porque es así. El caso de Davidcito, Super David, le digo yo, él viene de formación gastronómica, bartender, trabaja en restaurantes. Y me acuerdo que cuando entró a Real Estate entró limitado en tiempo, limitado en la parte financiera, como entran muchos agentes nuevos. O sea, la mayoría de los agentes nuevos entran así. Y hubo un momento que él se sentó conmigo, se abrió literal conmigo y me dijo, yo quiero estar en esto 100%, pero esto me lo impide. Y yo me senté que le dije, David, esto no te lo impide. Te lo está impidiendo tu mentalidad. Lo único que tienes que hacer es quemar las naves. Tienes que coger todo lo que tienes que hablar con tu partner, o sea, con tu pareja que tienes en casa, que duerme contigo, y tienes que explicarle qué es lo que tú quieres y venderle la idea del proyecto, de qué es lo que va a hacer cuando tú tengas éxito en esto, cuántas puertas se les van a abrir a ustedes cuando tú tengas éxito en esto. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Él me escribió y me dijo, oye, tengo la posibilidad de una tarjeta de crédito así, así. Le dije, métele. ¿Sabes por qué? Porque yo confío en ti.
yo confío en ti. Y pasa que a veces yo confío más en la gente de lo que la gente confía en sí mismo. Confía en sí mismo. Porque Y es ya, bonito. no, porque es que yo veo en sus ojos lo que yo vi en mí Sí. cuando yo empecé y yo Sí. tuve resultados. Entonces le dije, tienes que hacer esto así, así, así. Ponte tantos meses por acá. Métele. O sea, quiero que no te quites. Te quiero ver aquí en la oficina. Te quiero ver haciendo videos. Te quiero ver haciendo todo. Recientemente, 3 cierres el mismo mes. 3 cierres el mismo mes. Uno un día después que el otro. Uno en equipo contigo. Y me escribió un mensaje. Maestro, gracias por todo lo que hiciste por mí. Muchas gracias por el consejo que me diste. Si no hubiese sido por ti, esto no hubiese sido posible. Y yo no me quise coger ese mérito para mí. Porque no me pertenece. Y le escribí para atrás y le dije, ¿sabes qué? Todo esto fue porque tú decidiste creer en ti. Total. Y porque tú pusiste el ejemplo, y porque tú pusiste la acción, y porque tú fuiste y abriste la casa, y porque tú metiste el negocio bajo contrato. Todo esto eres tú. Cree en ti de la manera que estás creyendo hoy y todo va a empezar a funcionar de la manera correcta. ¿Sabes qué? Ahí tiene otra propiedad bajo contrato, ya recién, acaba de cerrar 2, tiene otra propiedad bajo contrato. O sea, está ya que no para. Esto es ya su full time. Y son cosas que uno ve de este lado que quizás otros agentes allá afuera no entienden. Él tuvo su proceso. Aunque haya tenido que pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya él vivió ese proceso. Ya él sabe que él no puede regresar a esos momentos donde sentía incertidumbre, donde sentía decepción de su trabajo, de lo que estaba haciendo, porque sabe que esto funciona y sabe que si le pone el empeño, si le pone el cariño, si le pone los deseos y si se vuelve obsesionado con el proceso, el resultado viene por consecuencia. Y eso es ejemplo práctico. Qué bonito es como coach, porque lo hemos vivido y lo hemos compartido, ver una persona y decir, esta persona sí. Esta persona sí. Es que ya es sí fácil para tiene nosotros potencial. Identificar con Es esa persona. Olvídate de eso. bonito cuando ya uno lo identificó y es triste cuando uno ve en el potencial la persona y la persona no lo ve. Uno celebra mucho cuando uno dice, viste, te dije, está ahí, ahora tienen 1, 2. Me pasó con Lewel, me pasó con Carla y Heidi. Me ha pasado con varios que yo digo, es que tú se los Se ves. les nota, es que se les Tú nota. se los ves. Y me ha pasado con otros que tú le ves y a medio camino se van, quedan, se rinden, desisten y tú dices, wow, lo que es el poder de insistir, el poder de creer, el poder de decir, aguanta un poquito más. Yep. Y yo se los digo a muchos de ellos han cerrado sus primeras transacciones en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes de tener la licencia. Eso era algo que cuando yo comencé no se veía. Yo cerré mi primer negocio a los 6 meses. Yo recuerdo que yo hacía Uber y yo cogía mi horario de almuerzo que no almorzaba y donde yo dejara la última carrera a las 11 de la mañana, yo bloqueaba de 11 a 1, que era el horario que yo debería apartar para almorzar, para encontrar una casa que estuviese en el mercado cerca y meterme y hacer un video. Y eso fue lo que me ayudó a mí a poder potenciar, porque obviamente no todos tenemos la oportunidad de poder meterle de una vez full time. Pero yo siento que el camino del emprendedor, yo un día dije en una reunión de amistades que tu trabajo por hora debe ser un comodín. O sea, un punto en el que tú te apalancas para pagar tus biles y el resto del tiempo que te queda utilizarlo para crecer. Si tú te quedas ahí en ese 8 a 5, en ese miedo, en ese trabajo por hora que sí te ayuda a pagar todo, pero no te ayuda a crecer, a llegar a donde tú quieres estar. Entonces, no es el tema de tú tienes que hacer una cosa o tienes que hacer la otra. Es el punto de no perder el tiempo e invertir las horas que tienes libre, aparte del ingreso que te permite a ti pagar tus biles y tus deudas, y aprovechar ese tiempo para crecer, para invertir. No importa si te acuestas a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, no dejes de intentarlo hasta que no logres eso que tú necesitas en lo que te apalancas de ese trabajo. Y hay personas que le ha tocado peor. 100%. Yo tengo muchos agentes que vienen y me dicen, ok, saqué mi licencia y me acabo de quedar sin trabajo. Y tú dices, wow. Me pasó el otro día con una muchacha y yo me quedé como que, oye, la vida es a veces que, no, yo saqué la licencia. Eso es un portón tirado en la cara prácticamente. Sí, y al otro día la muchacha que trabaja, que para la que yo trabajaba me dijo, no vengas más. Yep. Eso fue el otro día. Yep. Y yo dije como que, wow, uno tiene que realmente apreciar a veces cuando tiene la oportunidad de tener algo, porque la vida tiene varias maneras de empujarte. Una es a través de la motivación
Y otra es a través de ya no tienes opción. Ya no hay otra opción. Es esto o esto. Yep. Y esa es la más dura. Yep. Realmente yo creo que es mejor cuando tú decides avanzar en lo que tienes otra cosa, porque esa otra parte de la vida es De que te bien lanzas dura. precipicios sin Es pensar. bien dura, realmente. Mira, la capacidad de tomar riesgo es difícil tenerla. Y mucho más cuando venimos de lo seguro. Para muchas personas, porque nosotros siempre nos desviamos a la vida de real estate porque es la... Es el Claro. rubro de nosotros. Eso no lo vas a- es sí, ahí donde, es inevitable. donde se ve la obsesión que tenemos por lo Sí, que hacemos, ¿no? Pero hablando en general, muchas personas están atrapadas en el 8-5 y muchas personas están atrapadas en el cheque semanal. Ujú. Cuando tú emprendes un negocio, tú dejaste eso atrás. Y entonces el 8-5 es el negocio más caro que tú puedes estar haciendo en tu vida porque tú estás vendiendo tu tiempo. Y tu tiempo es lo que más vale. O sea, lo que te están pagando por hora no vale lo que vale tu tiempo. El precio más bajo que estás recibiendo por tu tiempo, la gente no es capaz de imaginarse. Horrible. Y entonces, una de las cosas que limita a las personas a poder decidir, voy a dar el paso, es el cheque semanal. ¿Cuándo voy a cobrar mi primer cheque? ¿Cuándo voy a cobrar? ¿Cuándo voy a generar ingresos de esto? Y entonces yo sé que eso es algo Total. complicado, porque uno tiene... Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está envuelta en un 8-5 o está envuelta en un cheque semanal que dependen de ese cheque y quiere emprender en un negocio, tiene que sacar el tiempo que no tiene para dedicarle de verdad energía a ese negocio hasta que ese negocio vaya reemplazando poco a poco Yep. al otro. Totalmente. Y Yep. vayas eliminando al otro. Si Yep. tú sabes que este es el que tú quieres, este negocio tiene que ir eliminando tu 8-5. Tienes que ir desplazándolo. El 8-5 se vuelve el 8-3 y el otro negocio crece. Yep. El 8-3 se vuelve un part-time y el otro negocio crece y después desaparece. Y tú te acostumbras a que el ingreso tuyo depende de lo que tú hagas. Total. Las personas que tienen la idea de quiero crear mi propio negocio, quiero crear mi propio emprendimiento para trabajar menos o estar más relajado, no. Nada más lejos de la realidad. El enfoque está mal. El enfoque está mal. Quiero empezar mi propio emprendimiento para tener más libertad. Quiero empezar mi propio emprendimiento para yo poder decidir cuánto es lo que puedo ganar. Pues tú decides cuánto es lo que tú puedes ganar porque está en dependencia de lo que tú hagas, lo que tú le pongas, el cuánto tú mejores, hasta qué nivel tú quieres llegar. Pero eso implica que tu 8-5 se volvió tu 24/7. Yep. Pero estás trabajando bajo tu propia regla, bajo tu propio mandato, bajo tu propia decisión, haciendo lo que estás emprendiendo que es para ti, que Yep. no es para alguien más. Entonces, con eso dicho ya, la motivación tuya es altamente relevante para que des el cambio y la consistencia a lo que de verdad tú quieres. Si se la aplicas y no te quitas, tú contienes resultados. Hay Algo un más para punto- cerrar. Sí, hay un punto importante en los grandes, vamos a decir, todos los que hemos emprendido, pues este camino de lo que es el crecimiento personal y el tema de la motivación y todo. Tenemos referentes, ¿no? De todo ese punto y llevándolo siempre al punto final, que fue lo que yo vi aquí en Real Estate, mirando los 4 cuadrantes del dinero de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Que ahora mismo somos autoempleados y lo sabemos. Pero siempre está el punto en el que estoy avanzando un cuadrante más. So, Sí, cada vez estoy más cerca del siguiente. del siguiente, que es realmente la total libertad financiera. Güey, ¿no? pero Que- somos autoempleados, pero a la misma vez estamos tocando y entrando y saliendo de la parte De la- inversionista. correcto, Porque ahí nosotros vamos. invertimos en nuestro propio negocio Totalmente. porque es inevitable, es inevitable. Ahí quería llegar, al punto en el que cuando tú empiezas ya a invertir, estás haciendo bastante dinero, pero también tienes que hacer que ese dinero de alguna forma trabaje para ti, para en algún punto tú poder dejar de trabajar, que es lo que la mayoría de las personas se preocupan en este país en un 8-5. O sea, cuando me retire, cuando tenga 50 años, ¿quién me va a dar ese cheque semanal? Y vemos muchas personas hoy en día, de hecho el otro día la vi, un señor de 80 años arrastrando un carrito de Publix. Y tú dices, realmente, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestra juventud? Que llegamos a ese punto. Y eso para mí es una motivación bien grande. O sea, ¿de quién yo me voy a respaldar cuando tenga 80 años? ¿Va a ser de mis hijos? ¿Va a ser del gobierno? ¿Va a ser de un retiro? ¿De qué realmente yo me voy a poder cubrir? Y es lo que llamamos a todas esas personas que realmente tengan una espinita, aunque sea pequeña, de emprender,
que no todo el mundo tiene el mismo umbral de riesgo. Hay personas que se arriesgan a un nivel bajo, hay personas que se arriesgan a un nivel medio, hay personas que tienen ese umbral de riesgo un poco más alto, no importa cuál sea el tuyo, pero cualquiera que sea, empieza por algo. Empieza por construir algo que sea por ti, para ti. El camino de emprender no es lineal, pero les puedo asegurar que 100% vale la pena hacer algo con tu vida que sea aparte de lo que la sociedad nos ha enseñado. Cualquiera que sea el negocio, desde TikTok Shop hasta... Ya eso por lo menos te va a abrir la puerta a ver otros panoramas, pero emprende. Empieza haciendo algo que sea por ti, para ti. Y esto puede sonar un poco cliché porque mi papá siempre me lo ha dicho y es verdad. Siempre tiene que haber alguien que quiera hacer el trabajo de barrer las calles y atenderte en el McDonald's. Pero... sabemos que este podcast lo estamos haciendo para otro tipo de personas. Pero es que hay personas que empiezan barriendo las calles y en McDonald's. Total. Y terminan después creciendo. O sea, sí, pero ese trabajo siempre lo tiene que hacer alguien. Pero es que todos tenemos... No todo el mundo nació para ser emprendedor. Es correcto, y todos tenemos fases, porque en algún momento este servidor no duré 2 horas. Yo estuve en un Burger King y me tuve que quitar el prueba de 2 horas. ¿Cómo fue eso? esa parte no la dijiste. Eso fue acabo de llegar a este país, somos emigrantes. O sea, yo busqué trabajo en un Burger King y estuve 2 horas y dije, esto no es para mí. O sea, yo a las 2 horas me quité la camiseta y le dije, toma, esto no es para mí, me voy. Quiero saber cómo fue el cheque ese de las 2 horas. ¿Cuánto? 20 y pico dólares, ¿no? Un double whopper. Mira, en referencia a una de las cosas que estaba diciendo Thalía, mira, es muy claro de que muchas personas tienen el deseo de algo más y la limitación a veces de crecer es el que estamos pensando en lo malo que puede pasar. Es inevitable que el ser humano sobrepiense. Y lo que más sobrepiensa el ser humano es el riesgo, el peligro y lo que va a suceder malo si no me sale bien. Si las personas aprenden a practicar el sobrepensar, no lo malo que me va a pasar, sino lo bueno que me puede pasar, y tú ponerle energía nada más y bueno, en vez de si yo sobrepensar esto, mejor sobrepienso todo lo bueno que me puede pasar a partir de que yo haga esto. Y tú cambias la metodología, entonces tú vas a tener una facilidad más grande de aventarte a hacer las cosas. Otra cosa que he visto, que es bastante contradictoria para algunos, para mí yo la veo de esta manera, y es que hay personas muy inteligentes, extremadamente inteligentes. Y entre más inteligentes a veces son esas personas, más miedo tienen. Más miedo tienen. Entonces tú ves personas que no son tan inteligentes del coeficiente y alcanzan grandes cosas a veces porque no le da tiempo a sobrepensar o calcular, la capacidad de calcular riesgo, y se avientan y lo hacen y tienen resultados porque sí toman riesgo. Entonces, en lo que sea que tú vayas a hacer, tú siempre vas a tomar riesgo. No sobrepienses todo lo que te puede salir mal. Estate listo, entiende lo que te puede salir mal, pero sobrepiensa todo lo bueno que te puede pasar si tomas el riesgo de hacer el cambio. Y los 100%. grandes logros siempre están un paso más allá de todo eso que te daba miedo hacer. Totalmente. Ha sido un episodio tremendo. Pero quiero que a manera de resumen te lleves esto hoy. Si hoy estás empezando en tu camino de emprendedor, si hoy quieres verdaderamente hacer un cambio en tu vida, tienes que enfocarte en estas 5 cosas que te voy a decir. Número 1, tienes que encontrar tu propósito. Sea cual sea, tienes que encontrar tu propósito. Número 2, tienes que enfocarte en la energía que tienes que invertir para lograr ese propósito. Es sumamente importante la energía que estés dispuesto a invertir. Número 3, tienes que hacerlo no por motivación, tienes que hacerlo con disciplina. La disciplina es el jugo fundamental, es la gasolina que necesitas para seguir adelante. Número 4, cuida tu entorno. Tu entorno es sumamente importante porque tu entorno te puede construir, pero te puede destruir. Y número 5, la gestión del tiempo tiene que ser muy, pero que muy relevante dentro de este proyecto, porque tú tienes que saber cuánto tiempo vas a dedicarle y en cuánto tiempo ese proyecto va a salir. Va a depender de qué manera tú te organizas. Así que muchas gracias por este episodio. La verdad que ha sido tremendo. Nos vemos en el siguiente con mucho más para compartir. Esto ha sido The Prime Podcast y estamos contigo.